Más de 20 años han pasado desde que salió al mercado el primer libro de Harry Potter, y más de 18 desde que se estrenó en las salas de cine la primera película. Si existe una palabra para definir este universo, es magia, y no lo digo porque se desarrolla en un contexto de hechiceros, sino por el trabajo tan increíble que logró este gran equipo comandado por una de las mentes más maravillosas que ha existido. Gracias a esto, han sucedido cosas increíbles tanto en la historia de la literatura como en la del cine, pero en el día de hoy me voy a centrar en lo segundo. Prepárate porque con este video quiero rendir un pequeño homenaje a una de las mejores franquicias cinematográficas de la historia. Sin más preámbulos, estas son las curiosidades de Harry Potter en 30 minutos. La serie cinematográfica de Harry Potter está completamente basada en la serie de libros escritos por la autora británica Joanne Rowling, mejor conocida por su seudónimo J.K. Rowling. Este seudónimo o sobrenombre nació gracias a que en la editorial se lo recomendaron, ya que temían que el libro se vendiera menos por el simple hecho de que el autor fuera una mujer. La idea para este libro se le ocurrió un día en el que estaba varada 4 horas en un tren en la ciudad de Manchester. De la nada se le vino a la mente un chico que no tenía ni idea de que era mago hasta que recibió una invitación para una escuela de magia. Después de haber pasado por revisiones de muchas editoriales, en el año 97 Harry Potter y la Piedra Filosofal fue aceptado y publicado por la editorial Bloomsbury. A día de hoy se han vendido centenares de millones de copias de esta colección, y la serie cinematográfica recaudó más de $7.000 millones en taquilla. En el año 97, David Heyman, un reconocido productor, estaba en búsqueda de un libro infantil para llevarlo a la pantalla grande, y fue ahí cuando se encontró con el bestseller Harry Potter y la Piedra Filosofal. Heyman presentó el proyecto en Warner Bros. Después del lanzamiento del segundo libro, y el interés fue inmediato. Más adelante, la autora terminó llegando a un acuerdo para adaptar los 7 libros, pero con la condición de no darles el control total sobre la historia. En un principio el director designado para estas adaptaciones era Steven Spielberg, y la idea era hacer películas animadas, pues al hacerlas en live action podrían haber tenido bastantes problemas, especialmente porque los actores crecen y cambian bastante, y esto suele afectar en la continuidad de las cintas. Al final la idea fue desechada, pues no era lo que J.K. Rowling deseaba. Es por eso que Spielberg no continuó con el proyecto. Bueno, por eso y porque la autora dejó muy en claro que quería que todos los actores fueran británicos. En esta saga de libros, el 31 de octubre, es decir Halloween, es una fecha muy importante, no solo por ser conocido mundialmente como el Día de las Brujas y en Hogwarts se realiza una gran celebración con un banquete y un show realizado por los fantasmas del castillo, sino porque en esa fecha ocurrieron muchos eventos importantes, y en la película no los dejaron pasar por alto. De hecho, agregaron más detalles en alguno, como por ejemplo el asesinato de Voldemort a los padres de Harry, y la creación de la leyenda del niño que vivió. En esta fecha ocurrió el asesinato de Nick casi decapitado, la irrupción del troll en el colegio, cuando Ron, Harry y Hermione se unen para enfrentar a este terrible monstruo. La señora Norris aparece petrificada, siendo la primera víctima del basilisco que se encontraba en la cámara secreta. La llegada de Sirius Black a Hogwarts, la cual se evidencia cuando encuentran el cuadro de la señora gorda rasgado, y la elección de Harry Potter como cuarto campeón del torneo de los 3 magos. Así como el 31 de octubre es súper importante en esta saga, el número 7 lo es todavía más. Esto es porque se tiene la creencia popular de que es un número de buena suerte. Aunque esto no es del todo cierto, este tema es bastante interesante, así que lo voy a dejar para otro video. Retomando el tema del número 7, te voy a explicar por qué es tan importante en esta saga. Empezando porque son 7 libros y aunque técnicamente son 8 películas, la séptima se dividió en 2 partes, pero ya hablaremos de eso más adelante. Los horrocruxes que dejó Lord Voldemort para dividir su alma fueron 7. Los hermanos Weasley son 7. Además, Ginny, quien se convertiría en la pareja de Harry, es la 7ª hija, y además de eso es la primera mujer después de 7 generaciones. El número de jugadores de cada equipo de Quidditch es de 7, y adivina cuál es el número que utiliza Harry en su uniforme. En la puerta de la Cámara de los Secretos hay una imagen que se compone de 7 serpientes. Con 7 candados fue sellado el cofre en el que Bartimus Crouch, o Barty para los amigos, encerró a Ojo Loco para hacerse pasar por él. Por último, 6 de los amigos de Harry tomaron poción multijugos, conformando un total de 7 Harry diferentes para poder confundir a los mortífagos. Harry James Potter nació el 31 de julio de 1980. J.K. Rowling hizo que la fecha de cumpleaños del personaje coincidiera con la suya, y también estuvo a punto de coincidir con la de Daniel Radcliffe, el actor que le dio vida en la pantalla grande, pues este cumpleaños el 23 de julio. El apellido Potter fue utilizado por la autora debido a que en su infancia tenía unos vecinos que tenían este mismo apellido.
Estoy seguro que la mayoría de las personas que están viendo este video saben por qué Harry es tan famoso en su contexto, y es que fue el único mago en la historia en sobrevivir a la maldición de la Hada Kedavra, y no solo eso, sino que esta provino del mago más terrible y poderoso de todos los tiempos. A partir de ese suceso, Harry pasó a ser el séptimo Horrocrux. Esto creó una conexión entre él y el Señor Tenebroso, y es por eso que vemos que Harry tiene la habilidad de hablar Parcel, el idioma de las serpientes, pero una vez que Harry muere y deja de ser Horrocrux, pierde esta conexión y por lo tanto esta habilidad. Harry Potter es el mago más joven en la historia en participar y ganar el torneo de los tres magos con una edad de solo 15 años. Ron Albilius Weasley, o simplemente Ron, nació el 1 de marzo de 1980. Es el sexto de los 7 hermanos Weasley y conocido en el bajo mundo como el mejor amigo de Harry. El apellido Weasley proviene de la palabra weasel, que traduce comadreja. Esto es debido a que existe una raza que se caracteriza por tener un pelaje muy rojizo, algo muy característico en esta familia. En una entrevista, J.K. Rowling confesó que este personaje está basado en un amigo muy cercano a ella, del cual no se tiene mucha información, solo sabemos que se llama Sean. El actor que interpreta al personaje es Rupert Grint, alguien que lo interpretó muy bien y que físicamente cumple con la característica principal del personaje, es decir, su cabello. Sin embargo, cuando vemos la descripción del libro, no es muy parecido que digamos, ya que es descrito como un pelirrojo alto y delgado, con manos y pies grandes y una cara cubierta de pecas. Tiene además ojos azules y una nariz larga y ganchuda. En el año 2015 se lanzaron nuevas ediciones de los libros, y en este caso tienen ilustraciones, las cuales fueron realizadas por Jim Kay, el cual ilustra a Ron de esta forma. Todos tenemos claro que el miedo más grande de Ron son las arañas. Esto podemos notarlo casi desde el principio de la saga, especialmente en la segunda entrega. ¡Harry! ¿Qué? Curiosamente, Rupert Grint, al igual que su personaje, sufre de aracnofobia, así que en cada una de las escenas en las que es evidenciado este miedo, el actor se sintió completamente identificado. Los Weasley siempre tuvieron la tradición de tener hijos de sangre pura, sin embargo Ron fue quien terminó con esta tradición, ya que se casó y tuvo hijos con Hermione, hija de padres muggles. Y hablando del rey de Roma, Hermione Jean Granger nació el 19 de septiembre de 1979 y es la mejor amiga de Harry. Su nombre fue tomado de uno de los personajes principales del Cuento de Invierno, una obra de William Shakespeare. Las iniciales de Hermione son HG, estas mismas hacen referencia al símbolo del mercurio en la tabla periódica. Bueno, pero ¿qué tiene esto de importante? Resulta que el nombre Hermione proviene del dios griego Hermes, el cual era conocido por el Imperio Romano como Mercurio. Sé que esto suena medio a conspiración Illuminati, pero los grandes autores suelen tener este tipo de detalles. Para crear este personaje, J.K. Rowling se inspiró en Pansy Parkinson, una chica que le hacía matoneo de joven. Sin embargo, a medida que lo fue desarrollando, se dio cuenta que su personalidad era muy parecida a la suya cuando era más joven. Según afirma la autora, Hermione es una exageración de su personalidad en su juventud, ya que era una sabelotodo. Además, es una chica con mucha seguridad y que tiene temor al fracaso. La actriz encargada de interpretar al personaje fue Emma Watson, la cual ha revelado y en algunas ocasiones demostrado que tiene un carácter muy similar al del personaje. Albus Percival Wilfrid Bryan Dumbledore nació el 4 de marzo de 1881 y murió el 30 de junio de 1997 con 116 años, demostrándonos así que la esperanza de vida de los magos es mucho más alta que la de los muggles. Los actores que lo interpretaron fueron dos. El primero fue Richard Harris, el cual confesó que prácticamente fue obligado por su nieta a aceptar el papel, y es que la chica, que era muy fan de los libros, dijo que si este no aceptaba ser Dumbledore, no le volvería a dirigir la palabra. Lastimosamente, en el año 2002, justo unas semanas antes de que se estrenara en cines Harry Potter y la Cámara Secreta, Richard Harris falleció, así que para las siguientes películas el personaje fue interpretado por Michael Gambon, que lo reemplazó de una manera excepcional. Albus Dumbledore es la única persona que ha sido enterrada en Hogwarts, esto fue por petición propia, y es que él consideraba que Hogwarts era su verdadero hogar. Tom Marvolo Riddle, mejor conocido como Lord Voldemort o simplemente Voldemort, nació el 31 de diciembre de 1926 y como bien sabes es el principal antagonista de la saga. La razón por la cual Tom decidió cambiar su nombre fue por su odio hacia los muggles, entre ellos su padre, de quien heredó su nombre, además de que el nombre Tom era algo demasiado común, así que optó por reordenar las letras de su nombre completo hasta que obtuvo la frase I am Lord Voldemort. Voldemort es una expresión francesa que traduce el vuelo de la muerte, que se utiliza cuando una persona se salva de morir. Este nombre fue escogido porque el máximo temor de Voldemort era la muerte, y por eso para huir de ella recorrió a los Horrocruxes.
A diferencia de los demás personajes, Voldemort tuvo 5 intérpretes diferentes a lo largo de las películas. El primero fue Richard Bremer, quien lo interpretó en la primera película, donde ni siquiera tenía cuerpo propio, sino que era una extensión de la cabeza del profesor Quirrell. En la segunda película, Christian Coulson interpretó la versión adolescente del personaje, el cual tiene una interacción bastante importante, especialmente con Harry. A partir de la cuarta película, el encargado de interpretarlo en su forma final fue Ralph Fiennes, que es el más recordado por la mayoría de las personas. También se utilizaron 2 actores más para un par de flashbacks. Para su versión adolescente tenían planeado que fuera nuevamente Christian Coulson, pero para ese entonces ya era demasiado mayor, así que el designado para esta tarea terminó siendo Frank Dillon, y para su versión de niño el elegido fue Hero Fiennes, sobrino de Ralph, y esto fue por su gran parecido a su tío. Aunque no lo creas, Tom Riddle y Harry Potter son parientes muy lejanos, ya que ambos provienen de la familia Peverell, Harry por parte de su padre y Tom por parte de su madre. Algo que siempre me llamó la atención es que a la mayoría de los magos les da miedo pronunciar el nombre de Voldemort, más bien prefieren referirse a él como el innombrable, ya sabes quién, o quien tú sabes. Esto es porque Voldemort en su época dorada hizo un maleficio. Este consistía en que los mortífagos podían localizar a todas las personas que pronunciaran su nombre. Como te mencioné anteriormente, en un principio el director elegido para este proyecto era Steven Spielberg, pero como no continuó, el que terminó asumiendo este rol fue Chris Columbus. La película se estrenó el 30 de noviembre del 2001 y recaudó casi $1.000 millones. El concepto de la piedra filosofal está basado en una leyenda real. De hecho, hay una ciencia que estudia fenómenos como este, y se le conoce como alquimia. Gracias a la piedra filosofal se pueden transformar los metales en oro o en plata, pero lo más importante y por lo que juega un papel fundamental en esta película es por el hecho de que gracias a esta se puede obtener el elixir de la vida y de esta forma poder vivir eternamente. Por eso es que Voldemort quería adueñarse de ella. Un nombre bastante recurrente en esta película es el de Nicolas Flamel, el cual era un amigo muy cercano de Dumbledore, y al cual se le atribuye la creación de esta piedra. Este personaje fue un alquimista que existió en la vida real, de hecho existen rumores de que aún está vivo y tiene unos 700 años. En un principio las escenas de Hogwarts iban a rodarse en el Lancing College de West Sussex, pero el rector rechazó la oferta. Esto es porque, según afirmaba, el colegio es para la educación, no para Hollywood. La hija del director apareció muy esporádicamente en las 2 primeras películas e interpretó a Susan Bones, la chica que se pone en el sombrero seleccionador después de Hermione. El guión fue escrito por Steve Kloves, pero como decía el acuerdo, J.K. Rowling se encargó de revisarlo y de agregar y corregir detalles siempre y cuando fuera necesario. Sin embargo, la escena del flashback donde se narra la muerte de los padres de Harry fue escrita directamente por la autora, pues era la única que conocía los detalles en ese momento. Los encargados de la estación de King Cross decidieron hacer real la plataforma 9 3/4 para que puedas hacerte fotos y subirlas a Instagram. Uno de los problemas más grandes para la dirección de arte en esta película fue el contenido de los cuadros que iba a tener cada una de las locaciones del castillo, pues como podemos darnos cuenta, son demasiados. Así que lo que decidieron hacer fue poner a todas las personas de la producción, es decir, a todo el equipo que se encuentra detrás de cámara en la primera película, y esta misma idea se utilizó en las secuelas de la misma. A pesar de que esta película como producto final dejó muy satisfecha a la audiencia, hubo algo que molestó bastante a los lectores, y es que Pips no salió en la película ni fue mencionado en ningún momento. Lo más curioso es que sí se planeaba incluirlo, y el actor que lo interpretó, porque sus escenas sí se rodaron, fue Rick Mayall, pero en la edición final estas fueron eliminadas. En la sala de trofeos podemos ver una serie de premios que vale la pena analizar, como una medalla de Quidditch con el nombre de Minerva McGonagall, un premio por servicios especiales al colegio con el nombre de Tom Riddle, un trofeo con el nombre de James Potter, y también hay uno a nombre de R.J.H. King. Esto es una referencia a John King, el director de arte de esta película. En el espejo de Oesed o el espejo mágico podemos ver una inscripción que si la leemos al revés, lo cual se puede hacer precisamente con un espejo, diría I show not your face, but your heart's desire, que traducido sería no muestro tu cara sino los deseos de tu corazón, o algo así. Harry Potter y la Cámara Secreta nuevamente fue dirigida por Chris Columbus. La película se estrenó el 15 de noviembre del 2002 y recaudó casi $900 millones. La primera película fue tan exitosa que para esta entrega hubo una expectativa muy alta, tanto así que ocurrieron una serie de eventos como estos.
En esa época no era como hoy en día, que podemos ver los trailers de las películas en YouTube las veces que queramos. En esa época los trailers de las películas que aún no se estrenaban solo los pasaban en los cines, y los de las películas que estaban en cartelera los pasaban por televisión. Así que cuando se lanzó el tráiler de esta película, coincidió que en esa época también estaba en cartelera la película de Scooby-Doo. Y lo que muchas personas hicieron fue pagar la entrada de la película de Scooby-Doo solo para ver el tráiler de Harry Potter y la cámara secreta y luego abandonar el cine. En el Reino Unido se agotaron las entradas para esta entrega en todos los cines cuando todavía faltaba un mes para el estreno. Además, en su primera semana de estreno la película se convirtió en la tercera con más ganancias en un fin de semana con un recaudo de 88 millones de dólares, tan solo por detrás de Spider-Man y Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y por si fuera poco, también se convirtió en la primera película del Reino Unido en lograr más de $1 millón en ventas de DVDs. Algo bastante curioso es que a pesar de que Harry Potter y la Cámara Secreta es el libro más corto, su adaptación a la pantalla es la más larga de toda la franquicia. El auto en el que los Weasley fueron a rescatar a Harry es un Ford Anglia. Esto es porque es el mismo que se utiliza en el libro y este a su vez está basado en un auto que la autora y su mejor amigo conducían en su juventud, que según cuentan era exactamente igual a este. Otro dato para agregar es que en el rodaje se destruyeron más de 14 autos iguales, ya que la escena en la que aterrizan en el sauce boxeador fue bastante complicada. Cuando se conocen formalmente los padres de Ron y Hermione, el señor Weasley dice: "Tengo entendido que los otros muggles les temen a ustedes. Esto es debido a que los Granger son dentistas". En la anterior película te mencioné que Eleanor Columbus, la hija mayor del director, interpreta a Susan Bones, pero en esta película aparecen los 4 hijos del director: Eleanor, que ya la conocemos, Brendan, Violet e Isabella. En la escena del club de duelo, Draco y Harry hacen una especie de saludo. Este está basado en el saludo que se realiza en los duelos de esgrima. En esta escena en la que Harry entra al estudio del profesor Dumbledore, se puede ver que hay un retrato de Gandalf del Señor de los Anillos. Una de las escenas finales, es decir la escena en la que Hermione debió abrazarse con Harry y después con Ron, fue una de las más complicadas. La cosa fue que como aún estaban muy niños y no se tenían la suficiente confianza, esta escena no salió de acuerdo al guión. En primer lugar porque el abrazo con Harry debía durar más tiempo, y según confesó Emma Watson, ella lo soltó demasiado rápido. Luego no lo quería ni soltar. Lo que tuvieron que hacer fue ponerlo en cámara lenta, y con Ron ni siquiera fueron capaces de darse un abrazo. La idea en esta película era que Chris Columbus siguiera al frente del proyecto, pero él personalmente decidió no continuar, ya que deseaba pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, en esta película participó como uno de los productores. El director para esta entrega fue Alfonso Cuarón. La película se estrenó el 4 de junio del 2004 y recaudó casi $800 millones. El director nunca había leído los libros y tampoco había visto las películas de la saga, una propuesta bastante arriesgada. Lo que hizo entonces para familiarizarse con la saga y especialmente con los principales personajes fue decirle a Daniel, Emma y Robert que escribieran un ensayo acerca de sus personajes. Emma escribió un ensayo de 16 páginas, Daniel escribió un breve resumen de una página y Robert nunca entregó nada, todos haciendo el honor a sus personajes. Para esta entrega contrataron como consultor a Paul Keefe, un ilusionista bastante reconocido. Esto fue con la intención de crear objetos mágicos y ayudar a los integrantes del elenco a implementar diferentes trucos a la hora del rodaje, y así ahorrarle varios dolores de cabeza a los encargados de los efectos especiales. Además de ser consultor, tuvo una breve aparición en una escena. El nombre del hechizo que refleja el alma de los hechiceros por medio de un animal, es decir el Expecto Patronum, es una expresión en latín que significa espero un guardián, y es porque sirve para defenderse de los dementores. Y ya que hablamos de los dementores, hay un dato que no debemos pasar por alto, y es que el equipo de efectos visuales tardó más de 6 meses desarrollándolos. Por eso es tan difícil deshacerse de ellos. En una escena podemos ver un mago que se encuentra leyendo un libro, y se trata de Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Resulta bastante curioso que una persona que puede desafiar las leyes de la física sin ningún problema esté leyendo acerca de ellas, pero esto no es lo único curioso aquí, pues la persona encargada de hacer esta aparición es nada más y nada menos que Ian Brown, vocalista de los Stone Roses. Cuando George y Fred le dan a Harry el mapa del merodeador, se supone que debería aparecer el nombre de Moony, tal y como se escribe en el libro, pero aparece escrito de esta forma, lo que nos hace pensar que a primera impresión es un error, pero realmente es porque decidieron hacerle un homenaje al supervisor de efectos visuales Carl Mooney, demostrándonos que todos sus movimientos están fríamente calculados. Ya sabes que todos mis movimientos están fríamente calculados. Otro detalle que podemos notar es que aparece el nombre de Newt Scamander, el autor de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos en este universo, del cual no sabíamos mucho en ese momento, pero con el lanzamiento de los libros y las películas eso quedó atrás.
Para realizar los tatuajes de Sirius Black se basaron en los prisioneros de las cárceles más importantes de Rusia, para que diera el aspecto de que es uno de los hombres más peligrosos. Alfonso Cuarón es un director mexicano, así que en esta película quiso dejar algunas referencias a su cultura. Por ejemplo, aquí podemos notar unas águilas comiéndose unas serpientes, tal y como sucede en la bandera de México. Por aquí hay unas calaveras hechas de azúcar, algo súper típico el Día de los Muertos. Para esta otra no voy a decir nada, simplemente voy a dejar que escuches. Good night. Gracias a esta película en los Países Bajos se creó la calificación para mayores de 9 años, y es que esta película podría llegar a ser un poco pesada para un niño pequeño, pero hay otros con cierta madurez que se la hubieran perdido y el ratio de público habría sido menor. La esposa del director aparece en este cuadro sosteniendo un niño junto al cuadro rasgado de la señora gorda. Y hablando de apariciones relacionadas con el director, no podemos dejar pasar por alto una aparición, o más bien una referencia a una de sus obras más importantes, y Tu mamá también. Los créditos son algo que nadie ve nunca, en eso estamos todos de acuerdo, pero hay algunas películas en donde no son algo tan terrible, y esta es una de ellas. Lo que hicieron fue utilizar el mapa del merodeador para animarlos, pero hay un pequeño fragmento que llama muchísimo la atención, y es el que estás viendo en pantalla. Esta vez prefiero que cada uno le dé su propia interpretación, pero tarde o temprano todos llegamos a la misma conclusión. Para esta película los productores quisieron contar nuevamente con la dirección de Alfonso Cuarón, pero como este aún seguía trabajando en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, no pudo asumir este proyecto, y fue por esto que el director para esta cuarta película fue Mike Newell, que curiosamente fue el primer director británico en esta franquicia. La película se estrenó el 18 de noviembre del 2005 y recaudó poco más de $900 millones. Harry Potter y el Torneo de los Tres Magos era el nombre que J.K. Rowling había escogido inicialmente para el cuarto libro, pero al final terminó decantándose por el que ya todos conocemos. En esta película hicieron una referencia a esto, y es el nombre del titular del periódico con el que anunciaron el torneo. El concepto que se necesitaba para esta película ya era un poco más pesado, es por eso que los productores tenían planeado dividir esta película en dos partes, y estrenarlas con unos meses de diferencia, pero al final Newell tomó la decisión de hacer una sola película, y según algunos medios la persona que lo convenció de esto fue Alfonso Cuarón. Esta película coincidió con los cambios hormonales de muchos de los actores, siendo el acné el principal de ellos. Así que para esta película utilizaron la técnica de eliminación de puntos para quitarlos, pues el maquillaje no era suficiente para las tomas cercanas. Los dragones que salen en esta película fueron hechos por CGI, sin embargo hay uno que fue construido en tamaño real y que incluso echaba fuego por la boca. Como en todas las grandes producciones, hubo ciertas dificultades e inconvenientes a la hora del rodaje, pero las escenas más difíciles de llevar a cabo fueron las que se hicieron en el agua. Para llevar a cabo estas escenas construyeron un tanque de agua con un fondo azul y con una capacidad de 500.000 litros. Para darle más fluidez al rodaje, contrataron a varios buzos de seguridad, los cuales llevaban reguladores que permitían a los actores seguir respirando sin necesidad de salir a la superficie. Lógicamente, antes de pasar al rodaje se realizaron algunas sesiones de entrenamiento, y en una de ellas Daniel Radcliffe les dio un gran susto, ya que mostró señas de estar ahogándose, pero afortunadamente no pasó a mayores. Una vez en el rodaje, Daniel fue el que más tiempo pasó bajo el agua, pues tuvo que estar varias horas durante varios días, y al final sufrió un par de infecciones en el oído. En la misma secuencia en la que George y Fred intentan engañar al cáliz para poder poner sus nombres, se ve a Hermione abriendo un libro, en el cual no se puede leer el título, pero sí se puede ver un logo. Y si hasta aquí has estado atento, ya habrás notado que este logo es el de la editorial Bloomsbury, la cual le dio el voto de confianza a la autora para lanzar esta serie de libros. Algo que siempre ha caracterizado a J.K. Rowling es que siempre tuvo muy claro el panorama y la conexión que hay entre todos sus libros. Esto lo sabemos porque desde la segunda película ya empiezan a aparecer los Horrocruxes, aunque en ese momento no lo sabíamos. En esta película pasa algo similar, pero en este caso con las Reliquias de la Muerte, y esta vez de una forma más directa, pero a la vez más discreta. Estoy hablando de esta escena en la que Dumbledore prácticamente lo que hace es decirnos que veamos este símbolo de las Reliquias de la Muerte pero en 3D. Something that would explain why these terrible things have happened. En el momento en el que los campeones están a punto de entrar al laberinto, Ojo Loco le dice a Harry que gire a la izquierda. Esto es obviamente porque se sabe el camino, pero aparte de eso, es una referencia a una creencia popular británica en la que se dice que si giras a la izquierda en un laberinto, siempre acabarás encontrando la salida. Así que ya sabes cómo salir de la friendzone. Este laberinto a su vez es una referencia a la película El Resplandor, basada en la novela de Stephen King, pero en este caso hicieron los arbustos animados ya que era una idea que tenía Stanley Kubrick, pero que terminó abandonando.
El vestido que utilizó Hermione para el baile es considerado el más importante no solo de la película, sino de toda la saga, y para esto pasaron varias semanas diseñando y confeccionándolo. La idea era que destacara por encima de cualquiera, algo así como si fuera la Cenicienta del baile. Emma Watson sabía esto y tenía tanto miedo de dañarlo que intentó pasar el menor tiempo posible con él. A partir de esta quinta película, el director fue David Yates. Harry Potter y la Orden del Fénix se estrenó el 12 de julio del 2007 y tuvo un recaudo de 939 millones de dólares. Esta película comparte un par de similitudes con Harry Potter y la Cámara Secreta. La primera es que los fans en este caso hicieron lo mismo para ver el tráiler, pero esta vez lo hicieron con la película Happy Feet. Y la segunda es que a pesar de que Harry Potter y la Orden del Fénix es el libro más extenso, la película es la más corta de toda la saga. En el guión original no se tenía planeada la aparición de Kreacher, pero J.K. Rowling se dio cuenta de esto y decidió incluirlo, esto con la intención de no volver a cometer el mismo error que cometieron con Pips. Curiosamente, esta es la única película en la que no aparece el Quidditch por ningún lado. En una escena quisieron homenajear a Harry Potter y la Cámara Secreta, júzgalo por ti mismo. Professor Moody, what are you doing here? Rescuing you, of course. Ron, Fred, George, what are you all doing here? Rescuing you, of course. Daniel Radcliffe quiso hacer un homenaje al profesor Lupin, así que a la hora de dictar las clases a sus compañeros usa una vestimenta muy similar a la del profesor. Para animar a Grubb utilizaron la técnica de soul capturing, es decir que capta todos los movimientos del actor, que en este caso fue Tony Modsdale. A partir de esta película, esta técnica se volvió más popular y se empezó a implementar más seguido en las películas, pues se dieron cuenta de que ahorra mucho tiempo y dinero. Hoy en día es bastante común que este efecto se utilice en las películas de superhéroes, especialmente en el universo cinematográfico de Marvel. Una escena que quedó bastante bien fue cuando Bellatrix Lestrange toma como rehén a Neville y lo tortura. El problema es que la tortura fue mucho peor en la vida real, y es que Lena le pidió al director que le dejara hacer la escena lo más realista posible, así que cuando le metió la varita en el oído a Matthew Lewis, le rompió el tímpano y estuvo varias semanas sin poder oír. Afortunadamente el actor se recuperó en su totalidad y pudo continuar en las demás producciones. En la escena en la que los personajes están hablando del beso entre Harry y Cho, las risas que tuvieron al final no estaban planeadas y fueron espontáneas, pero al director le gustó tanto que lo dejó en el montaje final. ¿Te gustó la referencia del rescate de Ron a Harry? Pues esta te va a gustar el doble. So how are we going to get to London? We fly, of course. But Peter, how do we get to Neverland? Fly, of course. Fly. En esta película, Paul Harris, un coreógrafo de películas muy reconocido, fue el encargado de montar y dirigir todos los movimientos que debían realizar los magos. Paul se tardó unos 2 meses en diseñar todas las coreografías, además diseñó diferentes estilos para cada actor, mezclando movimientos de ballet, kung fu y esgrima. Cuando ya tenía todo listo, se encargó de coordinar a todos los actores y dobles de riesgo para que todo saliera lo mejor posible, y según cuenta Paul, con la persona que más disfrutó trabajar fue con Gary Oldman, el actor que le dio vida a Sirius Black. Harry Potter y el Príncipe Mestizo se estrenó el 15 de julio del 2009 y recaudó 934 millones de dólares. En el set hubo un incendio que dejó daños muy graves e hizo que se retrasara el inicio del rodaje, y por ende la fecha de estreno, ya que la idea era estrenarla en noviembre del 2008. Aparte de generar daños en la fachada, esto le causó pérdidas a empresas relacionadas como Electronic Arts, la cual tiene los derechos de los videojuegos, y perdió unos 120 millones de dólares. Warner Bros. Por su parte, recibió amenazas de muerte por haber retrasado la fecha de estreno, y es que otro inconveniente que tuvieron es que ya se tenían programados los estrenos de las demás películas de la franquicia, como Batman el Caballero de la Noche y Crepúsculo, así que como una de las políticas de la empresa es no poner las películas simultáneamente para que no se opaquen entre sí, el estreno de la sexta película de Harry Potter se retrasó todavía más. En la sala de los menesteres podemos notar que se encuentran el arpa que utilizaron para dormir a Clifford, digo Fluffy, y un par de piezas del ajedrez gigante utilizado en la primera película. Antes de que J.K. Rowling le hiciera la revisión al guión, había una escena en la que Dumbledore mencionaba un amor que había tenido de joven, pero cuando la autora se percató de esto, lo quitó al instante, ya que desde el principio ella creó a Dumbledore como un personaje homosexual. Según afirman muchos fans, esta es la película que menos gusta, pues omite varias cosas importantes, pero lo que es inaudito es que no se incluyera el funeral de Albus Dumbledore, porque según el director era algo bastante complicado.
La idea principal para esta película era hacer una sola entrega, y según David Heyman, el guión tenía más de 500 páginas e iba a durar 5 horas y media, pero al final se dieron cuenta de que era una propuesta demasiado arriesgada y terminaron recortándole más o menos 1 hora y dividiéndola en 2 partes, ambas de un poco más de 2 horas. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte se estrenó el 19 de noviembre del 2010 y recaudó $960 millones, y la parte 2 se estrenó el 15 de julio del 2011 y recaudó $1.340 millones en taquilla. En alguna ocasión Daniel Radcliffe le preguntó a la autora si Harry iba a morir, y ella le respondió que tenía una escena de muerte. En todas las demás películas las tomas externas de Hogwarts se hacían por medio de una maqueta, pero para estas entregas finales el castillo fue construido digitalmente. Por lo general en las películas cuando se narra algún cuento se utiliza una animación para ilustrarlo de la mejor manera posible, y este es el caso del cuento de los 3 hermanos, el cual es narrado por medio de una animación. Sin embargo, esto no solo lo hicieron para facilitar la recepción de la audiencia, esto también es una referencia a la idea principal de adaptar los libros de Harry Potter con películas animadas. La escena más difícil de grabar de toda la saga fue en la que las personas se transforman en Harry, ya que se tardaron casi 100 tomas en obtener el resultado deseado. Otra que fue un poco complicada por varios aspectos externos fue esta donde hay una especie de visión en la que Harry se besa con Hermione, pues al principio se creía que iban a haber inconvenientes porque los actores aparecerían desnudos. Esto les podría haber causado que la clasificación fuera para personas un poco mayores, pero el director supo llevarlo muy bien y se evitaron este problema. Otra cosa que dificultó un poco esta escena es que a la hora de grabarla Rupert Grint no paraba de reírse, así que tuvo que ser retirado del rodaje. Algo similar ocurrió con la escena del beso entre Ron y Hermione, pues según confesó Emma Watson, en esa escena ambos actores y especialmente a ella les entró un ataque de risa y se tardaron bastante en completarla. La escena del baile entre Harry y Hermione es considerada una de las más importantes, y más porque esta fue escrita exclusivamente para la película. Un detalle muy característico en los libros es que Harry siempre dice la última línea, obviamente sin contar al narrador, y en las películas también se mantuvo este detalle, pero para esta última entrega el encargado de decir las últimas líneas fue su hijo Albus Severus. Después de que se terminan los diálogos, aparece en la ventana la rana de chocolate que se había escapado en la primera película. De esta forma, todo termina justo donde empezó.